Chicas y chicos en casita, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que podemos estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el maestro Adán Nicasio. Maestro Adán, ¿cómo estamos? Muy bien, Aníbal. ¿Cómo estás? Qué gusto me da. Yo muy bien, gracias. Y amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos en casita? Maestro, ¿estamos listos? Listos. Entonces, vámonos a escuchar un consejo de nuestro querido Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Buen día a todas y todos en casa. Bienvenidos a una nueva clase de geografía de cuarto grado. Les cuento que en esta ocasión vamos a conocer acerca de la diversidad cultural de nuestro país. En la clase anterior descubrimos las diferentes regiones naturales que existen en nuestro país a través de la diversidad de climas, vegetación. Ahora es tiempo de conocer las características sociales que dan origen a la diversidad cultural, a través de una extensa muestra de la riqueza de nuestro país. Maestro, ¿qué es la diversidad cultural? Aún como que no todos lo tenemos claro. Primero, entendamos qué es la cultura. Este es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, prácticas y costumbres que se hallan en una forma de vivir, de trabajar, de hablar de un grupo de personas y crean una identidad. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas dentro de un territorio por varios grupos de personas, ya sea en una región, en un estado o en una localidad. Te invito a ver el siguiente video titulado México, territorio de culturas diversas. Padiushi, en zapoteco significa buenos días, tardes o noches. Platicaba con Tlali sobre las fotografías que nos han enviado. Fiestas, artesanías, platillos y trajes típicos de sus entidades. Son muy bonitas. Todas estas manifestaciones, todo este folclore forma parte de la diversidad cultural de nuestro país. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan vasta la cultura de México? Para averiguarlo, los invito a ver la siguiente cápsula. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, Historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo,
representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, O regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Por eso es necesario reconocer la importancia de respetar la diversidad cultural del país. Sí, avenidas, iglesias, sitios de trabajo y escuelas de grandes ciudades son espacios cada vez más multiculturales. Debemos ser más receptivos a la diferencia y valorar la diversidad, incluida la diversidad cultural. Hasta pronto, Edmundo. Nos vemos en el camino. Entonces, la diversidad cultural en México la podemos observar en todo tipo de manifestaciones o expresiones, como la música o la literatura. Así es, parte de esa variedad proviene de los pueblos indígenas, descendientes de los primeros pobladores del territorio que hoy conocemos como México. Esas culturas forman parte de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. A los pueblos indígenas se les reconoce como la primera raíz de la cultura mexicana actual. Cada una porque son diferentes culturas, aportan conocimientos sobre el mundo, su lengua distinta, formas de ser y relacionarse. Además, su gastronomía. Ah, sí, venimos preparados. Su gastronomía. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Me ayudas a colocarla? ¿Qué puedes rescatar de ahí? El mole. Muy bien. Mole, soy fan. Pero tenemos mole, cochinita, arroz y totopos. Sí, ¿Son totopos? muy bien. Bien, entonces cada pueblo o comunidad representan una cultura, ¿cierto? Claro, como vimos en el video, cada pueblo indígena o mestizo cuenta con conocimientos, tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes. Por eso la cultura mexicana se asemeja a un mosaico multicolor. Y aquí tenemos nuestro mosaico. Ah, qué bonito y sí con mucho color, de hecho. Muy bien. O mejor dicho, multicultural. Nuestro país también tiene influencia de inmigrantes de otras naciones del mundo. Por ahora nos vamos a centrar en el aporte de las culturas indígenas. La información que muestra el mapa nos indica parte de la diversidad cultural de México. Este se refiere a la distribución de los pueblos indígenas, los cuales se ubican en la mayoría en lo que fue Mesoamérica. Fue en este territorio donde se desarrollaron las grandes culturas agrícolas del México antiguo. También muestra el asentamiento de pueblos o culturas del norte. Entonces, en sí, ¿qué es la multiculturalidad? Es la presencia de distintos grupos sociales con diferentes culturas en un mismo territorio. Parte de la diversidad cultural se refleja en los 68 grupos étnicos en el país, que significa que existen 68 lenguas. Ahora, cada lengua tiene variantes, una forma particular de hablar,
una lengua. Si las contamos, tendríamos 364 variantes. Pero ¿por qué tantas? Los hablantes de lenguas indígenas pertenecen a grupos descendientes de las poblaciones originarias que habitaron en el territorio antes de la conquista y la colonización española. Cada grupo que pobló estas tierras tenía su propia lengua. Por ejemplo, el náhuatl y el mixteco. Pero al ocupar extensos territorios donde una región tenía poca comunicación con otra, al paso de los años la lengua comenzó a variar y a enriquecerse en cada región. Así que aunque se trata de la misma lengua, cada región tiene palabras y formas de decir que no se entienden en otra región. Por ejemplo, el náhuatl tiene 30 variantes. En este mapa se observa principalmente algunas entidades del sur del país. Se cuenta con una gran cantidad de hablantes de lengua indígena, mientras que en otros estados el número es más bajo. ¿Y cuáles son los estados que cuentan con mayor diversidad lingüística? Los estados que cuentan con más de 14 lenguas se muestran en color café. Estos son Guerrero, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. La lengua es el elemento más importante de una cultura, pero esta abarca mucho más. Claro, falta la vestimenta, la gastronomía, ¿cierto? Así es, la vestimenta, que está constituida por prendas de vestir, accesorios y adornos personales, es un elemento de identidad de cualquier grupo social, ya que expresa sus costumbres, visión del mundo y relación con la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos la danza de los viejitos en el estado de Michoacán. Muy bien. Generalmente se elaboran con los recursos disponibles de cada lugar y tanto los materiales como los diseños consideran las características del clima, la vegetación y la fauna de la región. En el mapa se muestran los trajes de los pueblos indígenas. Estos son muy distintos en el diseño, el color, los materiales y el uso que se les da, ya que pueden ser para uso diario, para los días de fiesta o para las danzas tradicionales. Como la de los viejitos. Correcto, muy bien. Entonces, solo nos falta saber más sobre la gastronomía. Otro elemento que podemos ver y saborear de la diversidad cultural, la cocina mexicana. Sí, claro. Incluye muchos ingredientes y técnicas de la cocina prehispánica. En su elaboración influyen las características de las regiones, su clima, sus productos y las tradiciones culturales de las comunidades. La base de la cocina mexicana son 3 ingredientes. Bueno, tenemos el maíz. El por maíz, supuesto. el frijol y el chile. Claro, tan famosos en México por comer picante siempre. Así es. Tan solo con el maíz en México se han documentado más de 600 platillos distintos. La combinación de alimentos ha sido reconocida como Patrimonio Cultural por la UNESCO, una organización mundial dedicada a la educación y a la cultura. Asombroso. Saber que en la comida también se ve una gran variedad por ser parte de la diversidad cultural de México, ¿no? Que si tenemos tacos, flautas, quesadillas. Toda esa diversidad. delicioso. El pozole. ¡Ah, qué rico! Sí. No hay que olvidar
que también la riqueza cultural de nuestro país la podemos ver en la arquitectura como en las zonas arqueológicas. En este mapa observamos que el mayor número de zonas arqueológicas se encuentran en las entidades del centro, oriente y sur del país. Y su ubicación corresponde al antiguo territorio mesoamericano. ¡Qué interesante! ¿Y de qué otra manera podemos conocer la diversidad cultural de México? Otras manifestaciones o expresiones de la diversidad cultural son las costumbres y tradiciones que hay a lo largo y ancho del territorio mexicano. Cada entidad federativa tiene sus propias fiestas, comidas, leyendas, canciones, música y bailes que le dan un sello distintivo del resto. Por ejemplo, las festividades en Oaxaca tienen la Guelaguetza, en Veracruz el Carnaval y en Aguascalientes la Feria de San Marcos. Son distintas por muchas cosas, desde la fecha en que se llevan a cabo, el tipo de eventos que se presentan en ellas y hasta la razón o motivo de la festividad. Bien, entonces, eso es una muestra de la diversidad cultural del país, ¿verdad? Muy bien. Esto sería un claro ejemplo de las manifestaciones inmateriales de la diversidad cultural de México. Pero también existen bienes culturales materiales reconocidos por la ONU, que son muchos. Te menciono 3 de manera de ejemplo. 1. El Centro Histórico de Morelia. 2. Las pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur. Y 3. El sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque en Hidalgo. Como podrás ver, la riqueza cultural es muy amplia. No cabe duda. Esto es un tema que no alcanza a cubrirse en solo una sesión. ¡Qué pena! Así es, Aníbal, pero de momento dejemos hasta aquí. A manera de ir cerrando, las formas de vestir, las cocinas y las actividades de cada grupo social están relacionadas con el lugar donde viven. Y aunque todos los pueblos originarios son diferentes entre sí, comparten cualidades que los distinguen en conjunto, como es el respeto a la naturaleza y el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Ahora los invito a ver el siguiente video titulado Patrimonio Histórico de México. El rostro más expresivo de México es su inmenso patrimonio cultural, inagotable legado de símbolos, de creaciones y convicciones ancladas en la piedra, el barro y el maíz, que se construyen, resignifican y enriquecen cada día, forjando la identidad, la cohesión y la esencia que nos hace el país que somos. Cuando hablamos de patrimonio cultural, evocamos más de 50,000 sitios con vestigios arqueológicos y 110,000 edificaciones históricas construidas entre los siglos XVI al XIX. Pensamos en los pueblos que destacan por su traza, su singularidad arquitectónica, por ser suma de signos y por su belleza. Este rico patrimonio le ha dado a México un lugar en el mundo. Con 34 sitios en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, somos el país del continente americano con el mayor número de bienes inscritos. Este vasto y excepcional patrimonio es el corazón de cada pueblo, de cada rincón del país. Son lugares privilegiados de reunión en las comunidades y en grandes ciudades, donde se festeja la vida. Son dignos espacios donde se vive lo cotidiano, se venera lo eterno y se renuevan los lazos de amistad y fraternidad. Nuestra grandeza no es asunto del pasado, es el presente, es la creatividad e imaginación de los mexicanos contemporáneos, de todos, de la gente de a pie, de artistas y académicos.
es entraña de esa solidaridad que se palpa en las calles, que evidencia que somos un país y que nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural están allí, hilo a hilo, armando el tejido social. Hablamos del patrimonio cultural de México, tejido en piedra, adobe y palabras. El patrimonio cultural nos habla del pasado y de la historia. Impulsa la grandeza del futuro. ¿Escuchaste? Que somos el país de América con mayor número de bienes inscritos en el Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este vasto y excepcional patrimonio son el corazón de cada pueblo y rincón del país. Ahora me siento todavía más orgulloso de ser mexicano. Por supuesto, todos los mexicanos debemos valorar la grandeza de nuestro país, la diversidad de paisajes en México a partir de sus componentes naturales, sociales y culturales. Quiero compartir con ustedes un video que encontré hace algunos días. Se titula Patrimonio de México. La cultura es un poderoso recurso para hacer que México alcance su máximo potencial. Es una cultura milenaria, fruto de 3.000 años de civilizaciones diversas que le da al país grandes ventajas competitivas en el mundo. México es poseedor de un patrimonio cultural excepcional. 6º lugar en la lista de Patrimonio Mundial. 4º lugar en Patrimonio Documental. 12º lugar en la lista de Patrimonio Inmaterial. Quinto país en diversidad lingüística. Una amplia infraestructura, la más importante de América Latina. 22.630 bibliotecas. 200.000 vestigios arqueológicos y 187 zonas arqueológicas abiertas al público. 107.802 monumentos históricos. 620 teatros y 869 auditorios. 1.852 centros culturales. 1.205 museos. Y lo más importante, México cuenta con el talento y la excelencia de una comunidad artística y cultural con proyección internacional. Por esto, debemos apreciar los recursos naturales, culturales y sociales, pues poseemos un patrimonio cultural excepcional. Maestro, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Por hoy hemos terminado con Descubriendo México y continuamos con matemáticas. Nos vemos y hasta la próxima. Llegó el momento de movernos un poco.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de ese lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera: ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto, y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Den mi jagt ko te bet mu khoyos pat mask tu tsag. Modu was pizim mish has mo mask tsanyo pizim. Hadan ichach ko za mish os yabech ko smiu. Ha nyetanai ba ayuko. Cada daknash ipun hagam yamin ipun hanasha nya ko ayuko itatikyan cada daknash kada adam. Tadan os chan ko ayuko kajak mai. Ka os yakesh rey kong oi. Tam chama nadie me dan zöget. Tu gokos nik shokwem. Ha motsakjach gakt kupuk. Ha os shokhim bich. Kozam otchim bit asap shuk nik hama biek hama. Ha ayuko de shich. Koz nik shokh yo handa naim tnacha rey yo den ayuko mi jakt. Unakta potuksimi menaboli hukata esta guate te tuhutanki utte simirikat wipata kutuk ayuakai. Umenaboli na ete hoka borok kama nakari uta berasutuba po hoktiak ka te amachile. Uborok bingo tu kama njepsa wana wepu obatanu ka te beka wamebam yeka pawaria atuchariak. Wanai huayes ukatoto eta amago awe akanonoka. Uneli beka ubatatu barrio masajibe baka atapicha eji. Una limbejanu pakte wamenaboli mabito uopa tawachita wasia pokon weche wana beja wasia potahaka mayeguante kajuya weche kahokata esta sime ani atachibestek umenaboli te baisawe hokata esta no pakito wanopa kabechivo utawachiento una libichi wasia tawak ito mataya povenasi unemli tetejo kume yoremen.